¡Basta, Rogelio! Profesor, muy buenas tardes. Compañeras, muy buenas tardes. En esta oportunidad quien les habla es una integrante del grupo 2 que está conformado por Jennifer Lizeth Torres López, Daniela Jennifer Martínez Contreras, María Julia Barrocal Montoya, Hailey Rodríguez Iser y Marjorie Fiorella Fontacarga, quien les habla. En esta oportunidad daremos a conocer nuestro tema, que es la teoría psicodinámica. Nos resulta sencillo explicar qué es la terapia psicodinámica, pero de modo de resumen empecemos con las características más importantes sobre esta, ya que el hecho de que surge a partir de las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y su inspiración de las ideas de la filosofía existencial y la posmoderna. Por un lado, la terapia psicodinámica pone en foco de la intervención psicológica en la parte inconsciente de la mente humana, entendiendo que este es el verdadero motor que aquello que hemos y pensamos de manera inconsciente. Por otro lado, asume que la manera de la que las personas interpretan la realidad y extraen conclusiones de lo que nos ocurre es única de cada individuo. Es por ello que la realidad psíquica de cada persona es fundamental y subjetiva, y corresponde a cada uno de darles un cierto orden según esta perspectiva terapéutica. Teoría psicodinámica contemporánea. La práctica de lo que ahora se conoce de manera general como terapia con orientación psicoanalítica o psicoterapia psicodinámica evolucionó a lo largo del siglo XX. El pensamiento psicodinámico, comenzando por lo escrito por Freud sobre psicoanálisis, ha atravesado cambios teóricos significativos en sus más de 100 años de existencia. A pesar de que algunos de los constructos teóricos de Freud han recibido apoyo empírico y han mantenido importantes componentes en la teoría psicoanalítica psicodinámica, otros han sido abandonados o actualizados a lo largo de los años como resultado de la acumulación de conocimientos y evidencia empírica. Por lo tanto, hay muchas teorías psicodinámicas vivas actualmente. Sigmund Freud y sus discípulos fundaron el psicoanálisis y contribuyeron enormemente al desarrollo de la psicoterapia como es conocida hoy. El abordaje de Freud fue inicialmente entendido como un método para investigar el funcionamiento mental más que un método de tratamiento. Freud utilizaba las asociaciones libres para entender a las personas que sufrían neurosis, y en este intento por entenderlas, trabajó para construir los conflictos psíquicos inconscientes de los pacientes. En sus comienzos, Freud enfatizó un modelo topográfico de la mente, que es el psiquismo, que consistía en las memorias inconscientes perturbadoras, ideas y sentimientos que no son conscientes pero son capaces de alcanzar la conciencia, y las conscientes, que es el contenido que está en la conciencia. Posteriormente, Freud superpuso el modelo topográfico y el modelo estructural. En este último, incluía al ello como contenido mayormente en el inconsciente y fue definido como el reservorio de los impulsos y las pulsiones, que es el superyo, que incluye las demandas externas, principios morales y valores sociales, y el ello, que es la instancia ejecutiva que media entre los impulsos del ello y las demandas del superyo. Las últimas dos instancias tienen aspectos conscientes e inconscientes, y Freud conceptualizó que durante el proceso terapéutico, el terapeuta se convertía en un objeto de la repetición de una relación pasada con un otro significativo. Asimismo, propuso que los pacientes frecuentemente exhiben un bloqueo en las asociaciones libres o en su compromiso con el proceso terapéutico. Ya en los años 20, el psicoanálisis se extendió y arrojó elaboraciones de numerosos teóricos, entre ellos Alfred Adler, Carl Jung, Otto Rahn y Theodor Reich. Adler, por ejemplo, aportó la noción de que el sentimiento de inferioridad percibido por el individuo es la causa de la neurosis. Consideró que estos sentimientos de inferioridad eran causados por perturbaciones en las relaciones. Psicología del yo. La psicología del yo extendió la teoría analítica de la mente, especialmente dirigiéndose al desarrollo de las funciones del yo. El objetivo de la psicoterapia, de acuerdo con la psicología del yo, era ayudar al paciente a resolver conflictos internos, desarrollar la fuerza del yo con una mejor habilidad para mediar las necesidades del ello y del superyo, desarrollar mejores compromisos entre las instancias distintas, por ejemplo, mejores formaciones de compromiso, y reemplazar defensas primitivas por defensas más sofisticadas. Para Anna Freud, hija de Sigmund Freud, la psicopatología era el resultado de un uso excesivo de defensas primitivas y falta de defensas maduras, que son las complejas, existente
Con ese punto de vista, amplió el trabajo de su padre sobre las defensas e identificó los mecanismos de defensas primarios. Por ejemplo, junto a Melanie Klein, Anna jugó un papel decisivo en concentrar la atención en la aplicación de los principios psicoanalíticos para ayudar a los niños perturbados. Ambas usaron un juego en lugar de la asociación libre como técnica para entender la naturaleza de estas dificultades experimentadas en los niños y ayudarlos así en el tratamiento. A medida que Klein desarrollaba su práctica con los niños, empezó a destacar la importancia del primer año de vida y planteó que la calidad de la relación entre el infante y su cuidador sería de enorme importancia para determinar qué tan bueno sería el funcionamiento psicológico del infante en los años posteriores. Por ejemplo, también Erik Erikson amplió la teoría del desarrollo psicosexual al ciclo de la vida entero. Mientras Freud tomó un abordaje psicobiológico y se enfocó en la psiquis del individuo como un derivado del cuerpo, Erikson se centró en la importancia del contexto cultural y los valores y requerimientos sociales en la formación de la vida psíquica del individuo. Erikson amplió también la teoría del desarrollo de Freud, agregando etapas adicionales que ocurren durante la adolescencia, la adultez tardía, después de que el conflicto edípico es resuelto. Caracterizó, por ejemplo, a la adolescencia como un conflicto de identidad versus uno de confusión, seguido de un conflicto de intimidad versus soledad, y más tarde, en la fase de crianza, hay un conflicto de generatividad versus estancamiento. Y en la adultez tardía, el conflicto sobre integridad del yo versus la desesperación. Cada una de estas etapas de Erikson conlleva un logro del desarrollo, y al finalizar una etapa, uno es capaz de pasar a la siguiente. Por ejemplo, en la fase de la crianza del niño se puede alcanzar la generatividad. Mi nombre es Daniela Martínez y siguiendo con el tema voy a hablar sobre relaciones objetales. Los psicólogos de las relaciones objetales discrepan con Freud en la idea que lo que motiva a las personas son los instintos sexuales y la agresión. En lugar de ello, postulaban una visión más positiva de la naturaleza humana, como la de que la gente se encuentra motivada por buscar el contacto social y por vincularse con otra persona o objeto. En particular, la relación entre un niño pequeño y su cuidador es muy importante para el moldeamiento de las características del sí mismo y en la calidad de las relaciones subsecuentes del individuo. En esta teoría, que es de las relaciones objetales, el individuo crea representaciones mentales de los otros significativos, conocidos como objetos, basados en memorias y sentimientos experimentados a lo largo de toda su vida. La terapia de la teoría de las relaciones objetales explora las relaciones interpersonales de los pacientes y razones de esas posibles deficiencias. Desde el punto de vista de las relaciones objetales, un propósito importante del tratamiento no solo es entender las relaciones interpersonales de la niñez y la forma en que estos patrones se repiten en la vida adulta, y con igual importancia es ayudar al paciente a reconocer esas conductas y actitudes interpersonales problemáticas usando la relación de transferencia con el terapeuta como un prototipo o ejemplo principal de esas dificultades interpersonales. Continuando con el tema, hablaré sobre terapia dinámica a corto plazo. En 1979 fueron los inicios de las terapias a corto plazo, cuando varios grupos clínicos empezaron a experimentar con técnicas psicoanalíticas en el contexto de la psicoterapia a corto plazo. Varios teóricos como Malan, Cisneros y Mann crearon formas breves de terapias con orientación psicoanalítica que, aunque se basaban en el modelo freudiano de Freud de psicopatología, permitían al terapeuta ser más activo en la interacción de las experiencias emocionales del paciente con el terapeuta. Esas terapias se llevaban de 12 a 50 sesiones y se centraban más explícitamente en el problema que el psicoanálisis ortodoxo. De manera colectiva, demostraron que los pacientes que sufrían de lo que podía caracterizarse como antiguos problemas caracterológicos y neuróticos podían mostrar un cambio duradero. Después del tratamiento
con una terapia de orientación psicodinámica en un tiempo mucho más corto de lo que antes se creía posible. Recientes investigadores mejoraron terapias a corto plazo y una de ellas es el TLDP, que intenta modificar la forma en que la persona se relaciona con otros y consigo mismo, sobre todo en el análisis de la relación de paciente y el terapeuta. Levenson describe 4 categorías que componen la desadaptación clínica. Como primero tenemos actos del sí mismo, segundo entra expectativas de las reacciones de los demás, como tercero actos de los demás hacia él y por último actos de sí mismo hacia él mismo. En actos del sí mismo, estos incluyen los pensamientos, sentimientos, sus deseos y conductas del paciente de una naturaleza interpersonal. Por ejemplo, cuando me encuentro con desconocidos no puedo dejar de pensar que ellos no quieren tener nada conmigo. Ese es un pensamiento. Otro, les grito a mis hijos cuando entran en mi camino. Conducta, es una conducta. Algunas veces estos actos son conscientes y otras veces están fuera de la conciencia, como en el caso de la mujer que no se da cuenta de lo celosa que está de los logros de su hermana. Como segundo tenemos expectativas de las relaciones de los demás. Esta categoría se refiere a todas las afirmaciones relacionadas con la forma en que el paciente imagina la reacción de otros hacia él en respuesta a una mala conducta interpersonal, que es acto del sí mismo. Un ejemplo es: mi jefe me despedirá si cometo un error. Otro es: si voy al baile nadie me invitará a bailar. Son algunos ejemplos. Como tercero tenemos actos de los demás hacia él. Este tercer grupo consta de las conductas reales de otras personas, tales como el paciente las observa o las asume. Por ejemplo, cuando fui al baile los muchachos me invitaron a bailar, pero solo porque sintieron pena por mí. Ese es un ejemplo. Como cuarto tenemos actos de sí mismo a él mismo, que es el último. Esta sección corresponde a todas las conductas o actitudes del paciente hacia sí mismo, cuando el sí mismo es el objeto de la dinámica interpersonal. ¿Cómo se trata el paciente? Un ejemplo es: cuando nadie me invitó a bailar, me dije a mí misma que eso debía a que soy gorda, fea y antipática. Por eso se conjetura que los pacientes se comportan de formas que producen ciertas reacciones en otros, lo cual a su vez afecta la visión de los pacientes sobre sí mismos. La TLDP asume que los problemas interpersonales emergidos en el tratamiento con el terapeuta son similares a los patrones interpersonales desadaptados crónicos subyacentes en las dificultades del vida del paciente. Dificultades que se expresan mediante síntomas como la ansiedad y la depresión. Es decir, los terapéuticas TLDP suponen que el paciente, sin intención y sin saberlo, responderán al terapeuta como si fuera una persona significativa en su vida, por lo general un padre, y representará patrones desadaptados de conducta que se caracterizan en sus otras relaciones. La meta del TLDP es que el terapeuta responda al paciente de una forma que sea incongruente con sus experiencias previas y con sus expectativas de los otros. En este ejemplo, el terapeuta cumplirá esta meta mostrando un genuino interés por el paciente. El reconocimiento de la paciente de que esta relación es fundamentalmente diferente de las otras que ha experimentado. De este modo, la paciente aprenderá que las relaciones no necesitan llevar inevitablemente a los mismos resultados negativos como ha sucedido en el pasado, y sus síntomas de ansiedad y depresión deberán disiparse. La terapia interpersonal. Esta terapia interpersonal es una terapia estructurada, limitada en el tiempo, que normalmente trabaja en cuestiones de relación interpersonal. La creencia subyacente de esta terapia interpersonal es que los síntomas psicológicos, como la depresión, son a menudo una respuesta a las dificultades que tenemos debido a una interacción defectuosa con los demás. Este se centra principalmente en la forma en que nuestras relaciones o problemas pueden afectarnos en nuestra vida cotidiana, como también puede ser la salud mental.
ya que puedan afectar nuestras relaciones. Continuando con la terapia interpersonal, ¿qué se puede esperar sobre esta? Esta se dividiría en sesiones. En las próximas sesiones se abordará estas preocupaciones con el fin de comprenderlas mejor, aprender a hacer ajustes y aplicar estos ajustes fuera de las sesiones de terapia. Para ayudar en este proceso, a su terapeuta le ofrecerá el apoyo de diferentes maneras, incluyendo las principales, que son la aclaración de problemas, análisis de comunicación y escucha de apoyo. Las técnicas que se van a implementar en la terapia interpersonal son identificación de emociones. Para algunos, identificarla como la depresión y la emoción de sentimiento de pérdida es difícil y pues se hace muy importante que un terapeuta interpersonal pueda ayudarle a identificar las emociones desde una perspectiva imparcial. Como segunda técnica vendría a ser la expresión de la emoción. Esto implica ayudar a expresar sus emociones de una manera más saludable. Como tercera, hacer frente a los problemas del pasado. A veces las relaciones que teníamos en el pasado pueden afectar en forma a interactuar en el presente. Parte de la terapia implica buscar en su pasado para ver si se han formado algunos patrones o traumas. Áreas donde se puede ayudar con la terapia interpersonal. Hay muchas áreas donde se puede ayudar con esta terapia, pero las principales que hemos podido encontrar son las siguientes. El conflicto interpersonal. Los conflictos pueden aparecer una gran variedad. Si estos tipos de conflictos provocan un malestar significativo, merece que podamos tratarlo con este tipo de terapias, ya sea en entorno familiar, en el trabajo o con la sociedad. Otra área vendría a ser las transiciones de roles. Esto se refiere a un cambio de circunstancias personales, por ejemplo, ya sea maternidad o paternidad o en el trabajo. Estos cambios se pueden experimentar con las pérdidas, lo que lleva a la depresión o a la ansiedad. Como otra área que podemos ayudar es el control del duelo, cuando alguien cercano de la persona puede fallecer y los sentimientos de dolor y pérdida son totalmente naturales. Si el dolor permanece, puede ser algo que podamos tratar durante terapia y sesiones. Otra área donde podemos ayudar es en la déficit interpersonal. Esta categoría incluye la relación que alguien siente que le debilita de alguna manera o la relación que totalmente está yendo muy mal. Esta terapia de interpersonal puede ayudar a identificar estos déficits y ofrecer vías de solución. Y por último, que es la más importante de todas, es la depresión. El curso de la terapia interpersonal puede ser el menos tan eficaz como el tratamiento de corto plazo con antidepresivos. Originalmente la terapia interpersonal se desarrolló para ayudar a los adultos con depresión, pero también se ha demostrado una gran efectividad en el tratamiento de la depresión con adolescentes y niños. Aplicación a problemas y trastornos específicos. El psicoanálisis freudiano clásico es el transcurso de las primeras fases del desarrollo de la psicoterapia psicoanalítica y psicodinámica. Este se puso un poco de énfasis en desarrollar diferentes métodos del tratamiento de problemas y trastornos específicos. Para este hay dos razones. La primera, Freud y quienes lo seguían asumían que todas las formas de psicopatología comparten dinámicas subyacentes comunes, mientras que en la segunda, cuando Freud desarrolló su teoría y tratamiento, no existía una taxonomía o un sistema de clasificación muy amplio, que digamos. En los trastornos de ansiedad, este se representaba a un nivel consciente como temor o ansiedad acerca de un objetivo, un evento o una circunstancia. Y en los trastornos depresivos, Freud consideró que la depresión surgía con la interacción de una vulnerabilidad temprana a la depresión, un estresor reciente que activaba esta vulnerabilidad. Psicoterapia psicodinámica breve y psicoterapia interpersonal. En la medida en que las teorías psicodinámicas e interpersonales han evolucionado y conforme a la taxonomía de la psicología se ha complicado y diferenciado aún más. Estas se han desarrollado enfoques psicodinámicos e interpersonales a la teoría para el tratamiento de problemas y dificultades específicas, ¿no? Estos enfoques han venido acompañados de manuales desarrollados de tratamiento, que estos tratamientos buscan guiar a los terapeutas a través del proceso de una manera prescrita y estandarizada. Los trastornos depresivos, dentro de la aplicación de la IPT,
La depresión refleja la suposición de muchos de los aspectos importantes de los síntomas depresivos. Estos se centran en la naturaleza de las relaciones interpersonales actuales del paciente deprimido. Y en los trastornos alimentarios, la ITP para la bulimia nerviosa se parece bastante a la ITP de la depresión en su estilo y en su estructura. Esta involucra 15 a 20 sesiones de 50 minutos de terapia individual y son conducidas durante 4 o 5 meses, ¿no? Con un tratamiento que consta de 3 terapias. Ahora hablaremos sobre la investigación de la psicoterapia psicodinámica e interpersonal. La investigación sobre el proceso y el resultado de la psicoterapia psicodinámica ha sido una fuente de la considerable controversia. Bueno, la parte de la controversia involucra diferentes opiniones acerca de lo que constituye la investigación empírica sobre la psicoterapia. Como consecuencia de esta opción, muchas de las publicaciones sobre los métodos psicoanalíticos han aparecido de forma de estudios de caso detallados. De este modo, independientemente de los efectos que puedan implicar los estudios no controlados de caso, no pueden usarse como evidencia de apoyo de la eficacia cualquier forma de psicoterapia. Por fortuna, la investigación sobre los enfoques actuales psicodinámicos e interpersonal, la psicoterapia ha superado el método de estudio de caso para incluir ensayos clínicos controlados y estudios empíricos. Investigaciones de los resultados del tratamiento. Los defensores originales de este enfoque se mostraban satisfechos con los estudios de caso como evidencia de sus efectos, por lo que dejaron de invertir su esfuerzo y energía en los métodos empíricos y controlados de manera cuidadosa, que ahora se considera el estándar en la investigación de los resultados de la psicoterapia. El psicoanálisis a lo largo del plazo también presenta una serie de problemas a la evaluación que utiliza los ensayos clínicos controlados, ya que tradicionalmente en particular es difícil utilizar los grupos de control en estudio del psicoanálisis porque estos requieren asignar a los pacientes a una condición de control sin tratamiento o de lista de espera por periodos que pueden ser de varios años. Como resultado, la mayoría de las evaluaciones se han centrado en formas más breves en terapia psicodinámica. Sin embargo, existe un estudio importante sobre los efectos del psicoanálisis. Y bueno, por otro lado, la psicoterapia interpersonal, en los pasados 20 años, la terapia psicológica integrada se ha estudiado con mucho cuidado en muchos protocolos de investigación y se ha demostrado que tiene éxito en el tratamiento de los pacientes con depresión, incluyendo adolescentes, ancianos y pacientes en las instalaciones primarias de cuidado médico y en pacientes con trastornos alimentarios. 240 pacientes deprimidos fueron asignados de manera aleatoria a una de estas 4 condiciones y fueron seguidos durante 16 semanas. Los pacientes que recibieron terapia psicológica integrada demostraron un decremento sustancial de su sintomología depresiva a lo largo de las 16 semanas del estudio. Investigación del proceso de tratamiento. Basados en la suposición de que la terapia psicodinámica tiene al menos efectos positivos de pequeños a moderados, los investigadores han intentado examinar los factores o procesos que explican los efectos benéficos de este tipo de terapia. Se ha descubierto que varios factores se asocian con mejores resultados en la terapia psicodinámica. En particular, se ha encontrado que la alianza entre el terapeuta y el paciente, la cual refleja una relación positiva de trabajo entre los dos individuos y un compromiso compartiendo con el proceso del terapéutico, explica una proporción significativa de variancia entre el resultado de la terapia psicodinámica. Bueno, en conclusiones, en este capítulo se abordó el fundamento del psicoanálisis y las terapias psicodinámicas. El psicoanálisis típico dura varios años, sobre todo porque el paciente tenía que elaborar el material inconscientemente y resolver conflictos. Una de las psicoterapias psicodinámicas más practicadas es la psicoterapia interpersonal, una terapia a corto plazo que se utiliza principalmente en el tratamiento de la depresión y los trastornos alimenticios.